Hola, me alegro mucho de veros otra vez aquí en mi canal. Si este es el primer vídeo que ves, mi nombre es Guada y te ayudo a mejorar tu nivel de español y a hablar de manera un poquito más natural. Como veis, hoy no estoy en mi casa, estoy en este paseo marítimo y me vais a acompañar a dar un paseo hasta ese castillo de allí. Pero ¿es ese castillo o aquel castillo? En este vídeo voy a intentar explicártelo de una manera muy sencilla para que nunca vuelvas a confundirte. He dicho que íbamos a dar un paseo, pero al final vamos a ir en moto, porque me da un poco de pereza. ¿Has visto qué guay mi casco de Spiderman? Esta, ese, esa, aquel y aquella son demostrativos. Los demostrativos pueden funcionar como adjetivos o como pronombres y sirven para indicar pues a algo o a alguien, una persona o una cosa, ubicándola en el espacio y en el tiempo. Los demostrativos concuerdan en género y número con el sustantivo al que acompañan o al que sustituyen. Es decir, que si el nombre, el sustantivo, es masculino singular, no podemos usar un demostrativo femenino plural, ¿no? No puedo decir, no sé, esta bolso, ¿vale? Es el bolso, entonces este bolso. Y hasta aquí está todo muy claro, es muy fácil de entender. El problema viene cuando tenemos que decidir qué demostrativo usar. A lo mejor en clases de español te han dicho que depende de la distancia, que cuando el objeto está muy lejos, muy lejos, muy lejos, tienes que decir aquel. Y cuando está así como medio lejos, puedes decir ese. Pero ¿cuándo es muy lejos y cuándo es medio lejos? O sea, ¿tengo que ir siempre con 1 metro en el bolso? No, en realidad es mucho más fácil que todo eso. Yo solo he traído este metro porque me gusta mucho hacer payasadas, hacer tonterías, pero es mucho más fácil. Venid que os lo explico. Para elegir el demostrativo correcto, tenemos que pensar en dos aspectos, dos cosas: el tiempo y el espacio. Vamos a empezar con el espacio, el lugar. Los demostrativos en español, como en muchos otros idiomas, sirven para colocar las cosas o las personas respecto a quien habla, ¿vale? Entonces tenéis que tomar como referencia a la persona que habla. Esto es igual en otros idiomas. Pero entonces, ¿por qué en español tenemos 3 palabras, 3 grados, 3 distancias? Pues simplemente porque cada idioma es una forma diferente de ver el mundo. Por eso, traducir casi nunca funciona. Así que hoy te pido que te olvides de cómo se dice en tu idioma y que empieces a pensar como un hispanohablante. Resumiendo y para explicarlo de una forma muy breve, esta se usan para hablar de cosas que están cerca de quien habla, cerca de mí. Ese o esa se usan para hablar de cosas o de personas que están cerca de quien escucha. Y aquel o aquella se usan para hablar de cosas o de personas que están lejos de todos, lejos de mí que hablo y lejos de ti que escuchas. Por eso, cuando hablo de esta chaqueta, digo esta, porque está muy cerca de mí, está en mi espacio personal. Pero cuando le hablo a mi marido, que me está grabando, le digo esa camiseta que llevas, o digo ese móvil con el que me estás grabando. Sin embargo, si hablo del barco, que no sé si lo veis, pero allí hay un barco, digo aquel barco, porque está lejos de mí y también está lejos de ti que me estás escuchando. Está fuera de nuestro espacio personal, ¿de acuerdo?
Los demostrativos están relacionados con los adverbios del lugar. Así que una buena forma de recordarlos es recordar estos 3 adverbios del lugar. Aquí, ahí y allí. ¿Os acordáis que al principio del vídeo he dicho que iba a aquel castillo que estaba muy lejos? Bueno, pues ahora estoy aquí en este castillo. Es bonito, ¿no? Vale, pues hemos hablado del espacio, del lugar, pero también tenemos que hablar del tiempo, porque los demostrativos, estas palabritas de las que estamos hablando hoy, también sirven para indicar el tiempo. Los demostrativos se emplean también para situar a algo o a alguien en un momento del tiempo respecto al momento en el que estamos hablando. Este, esta, estos y estas se usan para hablar de acciones en el presente, en el momento en el que estamos hablando. Por eso decimos frases como esta mañana o no sé, estos días está haciendo muy buen tiempo, este año, ¿de acuerdo? Ese, esa, esos y esas se usan para hablar de momentos del pasado o del futuro próximos, no muy lejanos. Y aquel se usa para hablar de momentos en el pasado o en el futuro, pero más lejanos, a lo mejor para hablar de un momento del pasado ya cerrado. Por ejemplo, ¿te acuerdas del verano de 2009? Aquel año tú y yo nos conocimos. O por ejemplo, si hablas de un momento de tu infancia, ¿te acuerdas de aquellas croquetas que hacía tu abuela? Eran las mejores del mundo. Vale, pues esto ha quedado bastante claro, creo, ¿no? Pero ahora me dirás, ¿y por qué a veces decís eso, esto, aquello? ¿Por qué a veces decimos eso en lugar de ese? Chicos, eso lo veremos en otro vídeo, porque como veréis, estamos en otoño, anochece muy temprano y me estoy quedando sin luz. Así que con este atardecer precioso en el mar, me despido de vosotros. Espero que este vídeo os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Si has aprendido algo nuevo en este vídeo, ya sabes, cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! Él no quiere salir en los vídeos, pero me graba siempre. Se me mete fuego, tío. Es una parte importante del canal, pero no quiere salir.